Hubo un tiempo en que, después de muertos, apenas quedaba nada de una persona, ni siquiera el polvo de sus huesos. Con el paso del tiempo y de las generaciones, los nombres dejarían de escucharse, o tal vez quedarían relegados por otras personas, hijos, nietos, bisnietos, o personas en la otra punta del mundo que se llamasen igual, que sustituirían a su nombre. Así pasa a menudo. En el mundo hispanoparlante hay apellidos que se repiten una y otra vez. García, Fernández, González, ¿y cuántas combinaciones puede haber? ¿Cuántas personas habrá en este mundo que se llamen Javier Fernández, José González, María García? Decidme vosotros cuántas puede haber y cuánta confusión puede generarse cuando, años más tarde, se busca a una persona en concreto que se llamaba así. ¿Nunca os ha pasado que escribís un nombre en Google y os aparecen 30 respuestas diferentes y ninguna la que vosotros buscáis? Hay quien piensa que eso se ha acabado con esta generación y que, dentro de unos años, será difícil que un nombre quede para siempre en el olvido, pues siempre quedará algún tipo de registro, gracias a las redes sociales. Gracias a que ahora todos tenemos documentación de identidad, se supone que cualquiera que vaya a un registro podría encontrarnos, saber algo de nosotros. Quizás sea una forma de alcanzar lo que llamaban la inmortalidad. Si me permitís la opinión, yo creo que no, pero como os digo, es una opinión. Así, el programa de esta noche trata sobre una mujer que se llamaba como tantas otras. Llevaba un apellido muy común, el apellido Osorio, y podría haberse confundido con otras tantas mujeres que vivieron en su misma época, que portaron su mismo apellido y que tuvieron o una fortuna similar o que tuvieron la casualidad de llamarse exactamente igual. Sin embargo, de esta mujer llamada Osorio nada queda más allá de las habladurías y de las leyendas. Pero como es un viernes y quiero dedicarlo a contaros alguna historia más ligera, aquí tenéis la historia de Elena Osorio, más conocida por todos como el fantasma de la Casa de las Siete Torres de Madrid, la capital de España. Aunque ahora puedo deciros que lo que se sabe de esta mujer, si es que existió de verdad, es realmente escaso y se diluye con el paso del tiempo. Cuentan que vivió en el siglo XVI y que habitó esa famosa Casa de las Siete Torres, que se cree comenzó a construirse en torno a 1570-1574. Teniendo en cuenta esas fechas y los sucesos que vais a escuchar ahora, que tuvieron lugar a lo largo de su vida, podría llegar a intuirse que Elena nació más o menos entre 1530 y 1535. Y es que la joven Elena Osorio no tiene una fecha de nacimiento marcada, pero me atrevo a hacer una cuenta más o menos del tiempo en el que ella habría podido nacer, debido a lo que fue su vida y su leyenda. Se dice que Elena era hija de un montero del rey Carlos I de España y V de Alemania, aquel que es conocido como el emperador, el César, el primer Habsburgo en gobernar sobre tierras españolas, aunque en aquella época principalmente habrían sido Castilla y Aragón. Por si tenéis curiosidad por saber qué era un montero en la corte castellana de este siglo XVI, os diré que se trataba de un miembro de la servidumbre real encargado de guiar, organizar, asistir al rey en el monte durante las cacerías mayores, cuando se cazaban jabalíes, ciervos, conejos, lo que hubiese en aquel momento y en lo que el rey tuviese interés. Por tanto, no hablamos de un miembro más del servicio y tampoco tenemos que imaginar a aquellas personas que se ocupaban del rey y de la reina como meros sirvientes. Muchos de ellos eran nobles y ocupaban cargos en la corte que literalmente eran muy codiciados. Es el caso de la camarera mayor de la reina, es el caso de la ayuda de cámara del rey. En algunas ocasiones el cocinero del rey también tuvo cierta fama o cierto respeto. Digamos que son cargos que van variando y tienen distinta importancia. También existen los sirvientes que todos podemos conocer, que son gente del pueblo o gente que no tiene demasiados contactos, pero los principales cargos, sobre todo aquellos que se ocupan de gestionar, organizar y hacer compañía personalmente a los reyes o a los miembros de la familia real en general, solían ser gente que pertenecía a la nobleza y que estaba en la corte, allá donde iba la corte, buscando ganarse precisamente el favor de los reyes y con el tiempo mejorar la situación económica, social y política de sus familias. De hecho,
muchos cargos dentro de la servidumbre real llevan el apellido, si queremos llamarlo así, mayor detrás del título en esencia. De ahí tendríamos, por ejemplo, camarera mayor, por ejemplo, o el caballerizo mayor o el limosnero mayor. Hay muchos ejemplos dentro de lo que es el personal de la corte. Pues bien, se supone que Helena debió de criarse en ese ambiente, y damos por hecho que si bien no era una noble de rancio abolengo, sí que tenía los suficientes contactos o podía tener la suficiente situación acaudalada para relacionarse con miembros de la corte. De su madre no se ha dicho nada, pero tal vez también fuese uno de estos miembros del servicio que estaban en la corte trabajando para los reyes. Quizá así es como la joven Helena habría entrado en contacto con los hijos de los reyes. Y es que el emperador Carlos V, rey Carlos I de España, estuvo casado con una mujer muy guapa, Isabel de Portugal, la reina, la emperatriz, como queramos llamarla, a veces la regente en ausencia de su marido si estaba en campaña. Fue considerada como una de las mujeres más hermosas de su época y se dice que ambos monarcas estaban perdidamente enamorados. Y se dice que Dios los bendijo con 3 hijos. Por una parte, la princesa María, de otra parte, el príncipe Felipe, el heredero a la corona, el futuro Felipe II, y luego vendría Juana, la tercera, la pequeña de la familia. 3 jóvenes que los primeros años de vida se criarían principalmente con su madre, con las damas de la corte, con criadas, con ayas, niñeras e institutrices que se ocuparían de una educación básica más centrada en el hogar, en el juego, en lo que son los niños, pero que también irían introduciendo en ellos algunos elementos importantes para gente de su clase. Ya no hablamos de niños cualquiera, hablamos de los hijos del emperador y de la emperatriz consorte. Y aunque las 2 niñas, María y Juana, la mayor y la pequeña, se quedarían en principio viviendo en lo que era la corte en compañía de su madre hasta que ésta falleció, que murió en el parto dando a luz a un niño que nació muerto en 1539, pues Felipe, como heredero, sí que pasaría a tener su propia casa, su propia dependencia institucional aparte, con sus propios criados, su gente de confianza, sus propios profesores, maestros, consejeros, gente que se ocuparía también de gestionar su dinero. Podría decirse que cuando un príncipe alcanzaba la edad apropiada, que no solía ser demasiado avanzada, pasaba a formar una nueva corte a su alrededor. De esto también os hablé en otros podcasts. Se creaba un nuevo entorno aparte, donde con frecuencia los nobles que servían al rey enviaban a sus hijos o a veces se marchaban ellos mismos, para estar más cerca del futuro de la corona. Y el futuro era el príncipe, el heredero, en este caso Felipe. Pero una vez que el príncipe también, vamos a decir que se independizaba, es decir, pasaba a tener su propia casa, con ello también venían otros elementos que cada vez se acercaban más a la edad adulta. Por supuesto, todo acorde con los años que iba cumpliendo el muchacho. Hablamos de formación más militar, una formación más erudita, hablamos de ir tomando cada vez más responsabilidades dentro del reino y, por supuesto, de divertimentos para edades superiores. Y aquí es donde entrarían las amantes. Y aquí es donde me temo que entraría el papel de Helena. Vamos a hacer una pequeña pausa y os sigo contando, ¿os parece? Las leyendas cuentan que Helena podría haberse convertido en una de las primeras amantes de Felipe. No se sabe cómo se conocieron, tampoco se sabe cómo se gustaron. Es posible que si Helena hubiese sido hija de un montero, tarde o temprano Felipe la hubiese visto acompañando a las damas en el entorno donde se iba a cazar, a veces tal vez acompañando, o quizá porque cuando él recibió su propia casa independiente, cuando tenía unos 8 años de edad, la muchacha se había mudado con él como parte del servicio. Y lo que yo me limito a contar es que, según las leyendas, ambos, tanto Felipe como Helena, vivieron una relación apasionada, una relación muy juvenil, muy pronta. Por eso he ubicado más o menos la fecha de nacimiento de Helena en torno al año 1530, porque fuese un par de años menor que Felipe, aunque podría haber sido de su edad o quizás algún año mayor. Y es que esa historia se cuenta que nació en la adolescencia, pero que pronto tuvo que verse interrumpida, porque en el año 1543, cuando Felipe era muy joven, cuando él debió de tener unos 16 años y Helena unos 13, 16 años, más o menos en esa franja de edad también,
llegó una noticia desde Portugal, y es que Felipe debía desposarse con una princesa, debía casarse como príncipe que era y asegurar la sucesión. Y la elegida era su prima hermana, la princesa María Manuela de Portugal, sobrina, por tanto, de su difunta madre, la reina y emperatriz Isabel. A esto no se sabe cómo reaccionó Helena, no se sabe qué podría haber ocurrido. Tampoco está claro que Helena pudiera sentirse afligida o excesivamente engañada por Felipe, teniendo en cuenta que ella para esta época, esta primera época de la vida de Felipe, no era su única amante. Se piensa que en este tiempo hubo otra mujer de apellido Osorio, tal vez haya cierta confusión entre ambas, que ocupó los pensamientos y los amoríos del joven príncipe. Se cuenta que se llamaba Isabel Osorio, y esta sí que es una noble real que tiene una historia ampliamente documentada y de la que se sabe estuvo en relaciones con Felipe durante unos 15 o 20 años, por tanto, una relación que duró muchísimo tiempo, llegando a contarse que incluso el pintor Tiziano, que se ocuparía de retratar a Felipe durante su primera adolescencia, también terminaría retratando a Isabel Osorio en 2 lienzos diferentes, uno que compartiría con Felipe. Se supone que siendo los modelos para el cuadro Venus y Adonis, podéis buscarlo en internet, es muy bonito, y otro cuadro, ella en solitario, donde habría servido de modelo para que el pintor la retratase como Dánae, la madre del héroe mítico Perseo, aquel que terminó con la vida de la Medusa. Hicimos un podcast hace tiempo, Alberto Menéndez y yo, sobre el tema. Pero estas pinturas se ejecutarían en años posteriores, cuando Felipe ya fuese rey. Por ahora estamos en un periodo donde hay cierta neblina en torno a lo que hizo Felipe o dejó de hacer porque era un adolescente. Pero sea como sea, efectivamente en el año 1543, con solo 16 años, Felipe se casa con su prima, con la princesa portuguesa. Se cree que por orden de su padre, el emperador, y comienzan a tener lo que sería una vida de casados, que se cree sería muy infeliz para la pobre María Manuela y que terminaría pronto, con el fallecimiento de la muchacha durante su primer parto, ocurrido en torno a 1545. Por tanto, María Manuela no habría permanecido como princesa de Asturias y como esposa de Felipe más de 2 años, convirtiéndose en una de las primeras muertes que se dice acompañarían al rey Felipe a lo largo de su vida. Diría que eso pertenece a la novela oscura, pero lo cierto es que estamos contando una historia de novela oscura. Y es que por ahora no se sabe bien qué ocurrió con Helena. Tal vez podría haber sido una confusión con doña Isabel Osorio, pero ¿y si no lo hubiese sido? ¿Y si realmente hubiese existido una joven amante llamada Helena? Pues probablemente habría pasado muchos años sola, porque después de la muerte de María Manuela de Portugal, se cuenta que Felipe tuvo que quedarse solo con un niño, que sería entregado pronto a las nodrizas y un poco, en cierta manera, al cuidado de sus hermanas, María y Juana, aunque ellas también tendrían que casarse. María se casaría y se marcharía al Sacro Imperio, y Juana se casaría y se marcharía a Portugal, pero Juana regresaría al cabo de unos años, después de la muerte de su esposo, el portugués, y se quedaría a vivir en Castilla, ayudando a criar a su sobrino, a ese niño que había nacido de la princesa portuguesa fallecida. Ese niño es don Carlos, y también dediqué un podcast a él, porque su historia también es muy de novela negra, también es una historia de esas que acompañarían y que contribuirían a formar una visión tan pesimista y oscura de la figura de Felipe II. Una figura que nunca se ocuparía de su hijo, o no se ocuparía como solemos pensar a día de hoy que lo hacen los padres. En el año 1548, cuando el pequeño bebé tenía solo 3 años y cuando nuestra dama Helena Osorio debería haber tenido unos 18 años más o menos, Felipe se marchó. Se marchó acompañando a su padre a un gran viaje por los dominios de la familia, los dominios de la corona, para darse a conocer en Europa, como heredero, como hijo de quien era, y también para asistir a las negociaciones con la otra rama de la familia Habsburgo sobre cómo se repartirían las herencias llegado el momento. Más tarde, no a más tardar, llegaría otra noticia a Castilla, que probablemente terminaría de destrozar el corazón de la joven Helena Osorio, que pasaban los años y no se casaba. La noticia contaba que Felipe se había desposado con la reina inglesa María Tudor, la hija de los difuntos reyes de Inglaterra, Catalina de Aragón y Enrique VIII, que tanto dieron que hablar por Europa en su tiempo. Si Helena había sido mancillada, si había estado con el príncipe,
Si había hecho cualquier cosa que se considerase indebida para las damas de su época, ella no dijo nada, o no podría haberlo dicho seguramente. No se sabe qué pensaría su padre sobre ella, o qué podrían haber pensado el resto de miembros de la corte. Quién sabe si se rumorearía algo. La amante famosa, durante toda la vida del rey, fue Isabel Osorio. Por tanto, ¿quién era esa Elena Osorio? Como os digo, probablemente una sombra de la amante famosa. Pero, como os estoy diciendo también, ¿qué podría haber pasado si no hubiese sido así? Podemos imaginarnos a una joven dama de la época, ni demasiado rica ni demasiado pobre, vistiendo el verdugado propio de la época, que daba una figura más o menos geométrica a las damas, que les ahuecaba la falda y que las permitía poder caminar. Tal vez usase una lechuguilla de esas que estaban de moda, o tal vez una saya de estilo español. Podemos imaginarnos a una mujer que lleva el pelo recogido acorde con la época y que viste de una forma bonita, incluso coqueta, pero sobria. No debía de llamar demasiado la atención. ¿Quién sabe qué podría ser de ella? ¿Tendría marido algún día? ¿No lo tendría? ¿Olvidaría al príncipe? Se supone que no. Pero a ese príncipe poco le quedaba de ser príncipe, porque 2 años después de casarse con la reina inglesa, cuando ya llevaba más de 5 años fuera de casa, llegó otra noticia a Castilla. El emperador Carlos V había abdicado y ahora su hijo Felipe se había convertido en rey de Castilla y debía de reclamar su derecho. Lo que Elena desconocía es que cuando Felipe se convirtió en rey tuvo que asumir papeles difíciles, decisiones que de otro modo nunca habría tenido que asumir. Intentó mantener la paz con los franceses, o eso se cuenta, aunque pronto volvieron a saltar las hostilidades, eso siempre pasaba. También se rumorea por ahí que tuvo que tratar con nobles, con los Farnesio, parientes suyos muy cercanos, hijos y esposos de una hermana bastarda, para cederles algunas ciudades de Italia, y por qué no decirlo, pronto el mismísimo Papa aprovecharía las disputas entre franceses y españoles para potenciar sus intereses y volver a sacar de nuevo a la palestra supuestos derechos y supuestas disputas sobre el reino de Nápoles. Problema tras problema, Felipe había dejado atrás al príncipe que había sido, y cuando por fin regresó a Castilla en el año 1555, abandonando a su esposa, la reina María Tudor, en Inglaterra, con la que jamás tuvo hijos y a la que le quedaba poco tiempo de vida, un par de años, Felipe comenzó a pensar en el futuro. Él ya tenía un hijo varón, un hijo enfadado, un hijo de carácter difícil, pero que podía ser su heredero. No tenía prisa por buscar otra esposa, por esperar a que muriese María o por volver a intentar tener hijos con ella. Ya le habían dejado claro que los ingleses no le querían demasiado, aunque parece ser que los irlandeses sí le querían. Así que Felipe se marchó y se quedó otra vez en Castilla, el lugar donde había nacido, y comenzó a ejercer el cargo que pronto le tocaría. Tened en cuenta que Felipe regresó a Castilla unos meses antes de que su padre abdicase y lo convirtiese oficialmente en rey de Castilla. Pero la acumulación de títulos reales había comenzado muchos años atrás, aunque para eso hice un podcast sobre Felipe II. Ahora lo que viene es la verdadera historia sobre Elena, sobre esa mujer que se cuenta se convertiría en el fantasma de la Casa de 7 Torres. Os voy a pedir que sigáis escuchando y que me permitáis que ahora sí me centre única y exclusivamente en la figura de Elena y en lo que pasó con ella, y en la historia de cómo se convirtió en un fantasma. No se sabe si Felipe volvió a amarse con Elena. Tal vez en los momentos en los que regresaba a Castilla, entre que se iba de viaje a Europa y que regresaba, cuando todavía era príncipe, encontró momentos para volver a encontrarse con su antiguo amante. Tal vez aún pasando tiempo, probablemente aún pasando tiempo, con Isabel Osorio. Cuentan que incluso Felipe le habría extendido a Isabel un documento según el cual él la reconocía como su esposa legítima, en vez de reconocer a la que todavía, hasta dentro de unos años, sería su mujer, la reina inglesa María Tudor. Pero independientemente de eso, parece ser que Felipe, cuando por fin se convierte en rey, no puede seguir manteniendo a las amantes. Con el tiempo irá desplazando a Isabel Osorio. Pero, ¿qué pasó con Elena? Pues aquí es donde entran nombres propios.
Cuentan que Felipe concertó el matrimonio de Elena Osorio con un antiguo capitán del ejército llamado Zapata. No se sabe si más mayor o más pequeño que ella. Se sospecha, es de suponer, que sería unos años más mayor. La cuestión es que Felipe insistió en que el matrimonio se celebrase y él mismo habría ejercido como padrino del mismo y les habría entregado una serie de regalos consistentes en 13 arras de oro con la efigie del monarca. ¿Un regalo normal? ¿Un regalo extraño? ¿Quién sabe? Pero mirad por dónde. La vida de Elena no tendría paz. La joven muchacha no encontraría la tranquilidad que tanto ansiaba con un marido que, bueno, tal vez no lo conocía, tal vez no lo amaba, pero quizás podría entregarle algo de felicidad. Zapata pronto volvió a marcharse al ejército, a la guerra en Flandes, a tomar partido de las hostilidades que se sucedían en el continente con los franceses, y en el camino pasaría por la batalla de San Quintín, en agosto de 1557, día de la festividad de San Lorenzo. Es en estos años, es en esta época, cuando la ciudad de Madrid se convertirá en sede oficial y sede principal permanente de la corte del rey. Pero en lo que respecta a Zapata, la felicidad y la tranquilidad de una corte permanente no llegaría a verla. Cuentan que murió o en San Quintín o en Flandes, pero murió y dejó viuda a Elena, siendo todavía muy joven. Hay quien dice que embarazada, y aquí es donde entra la parte de novela rosa, pues no se sabe si estaba embarazada de su marido o del rey. Pero, de nuevo, volviendo a las leyendas, se cuenta que Elena se encerró en su casa y que pasó allí largo tiempo. Se dice que Felipe, apiadándose de ella, la dejó vivir en una casa que se estaba construyendo en Madrid en aquel tiempo, una casa que se dice podría haber sido diseñada por Juan de Herrera, el mítico arquitecto de San Lorenzo del Escorial, del monasterio, pero que también podría haber sido obra de otros arquitectos de la época, como Juan Bautista de Toledo o como Antonio Sillero. Las fechas son un poco confusas a este respecto, precisamente porque hablamos de una leyenda, pero la historia dice que Elena terminaría viviendo allí por la caridad del rey, pero que se negaría a ver a nadie, y que los sirvientes tampoco conseguirían verle la cara bien a su señora durante mucho tiempo, hasta que un día el antiguo montero del emperador, es decir, el padre de Elena, se presentó en la casa e insistió en ver y hablar a su hija. ¿Qué era eso de que estuviese callada, encerrada tanto tiempo, sin salir? Y además se contaba que había tenido una hija. ¿Dónde estaba Elena Osorio? ¿Había desaparecido? ¿Se la había tragado la tierra? No se crean, señores, que la cuestión se vuelve macabra por momentos, porque dicen que cuando el buen hombre consigue apartar a los criados y entrar en la cámara de su hija, se la encuentra muerta, en apariencia habiendo fallecido de pena, aunque otros criados asegurarían que la muchacha presentaba heridas de arma, de cuchillo, puñaladas en su cuerpo. El padre de Elena salió disparado de la habitación exigiendo responsabilidades, pidiendo que se actuase como se debía. ¿Quién había matado a su hija? ¿O es que acaso había muerto de pena, incapaz de recuperarse del fallecimiento de su esposo años atrás? ¿Dónde estaba el rey? ¿Por qué Felipe no había ido a ver a su hija? ¿Por qué la había dejado abandonada después de tanto tiempo? Y lo más importante, ¿dónde estaba el hijo, la hija, el supuesto niño que había dado a luz Elena Osorio? El pobre padre, destrozado, habría querido dar cristiana sepultura a su hija y por eso habría regresado por el cuerpo, para que lo lavaran, lo limpiasen y lo dejasen preparado para el funeral. Pero mirad qué curioso, cuando el hombre volvió a entrar en la cámara de su hija se encontró que no había nada, no había ni rastro del cadáver y ni siquiera las sábanas que podrían contener sangre o cualquier tipo de fluido de Elena. Ella simplemente se había esfumado y cuentan que el hombre jamás volvió a saber nada de su hija. Por Madrid comenzó a correr el rumor de que la joven y bella Elena Osorio, que tan discreta había sido siempre, había fallecido a manos de su padre. Hay versiones que señalan que el hombre, al descubrir que todo el mundo lo culpaba a él de la muerte de su hija, cuando no sabía nada, terminó muriendo de pena, pero otras versiones son más escatológicas e insisten en que el padre de Elena Osorio se habría ahorcado en un árbol cercano a la casa de las 7 Torres. Cuentan que los ciudadanos de la villa de Madrid vieron el cadáver balanceándose y que cuando empezaron a gritar y pidieron que más gente fuese a verlo, que llamasen a la guardia, que alguien descolgase a ese hombre de ahí, no estaba.
El cadáver desapareció también. Por tanto, no volvió a saberse nada ni de Elena Osorio ni de su padre. Se los tragó la tierra y de ahí viene la historia, de que nunca existieron, de que fueron una leyenda. Nadie nunca sabría nada de ellos. Y se pensaría, con el paso del tiempo, que Elena Osorio era, efectivamente, como os acabo de decir yo, una confusión, una historia macabra que había mezclado los nombres con el de la verdadera amante del rey, Isabel Osorio, que había nacido unos años antes que el rey y que vivió, después de que éste la echase y la apartase de su cama y de su lado, en su palacio en Burgos, sin molestar a nadie, sin morir de formas macabras y sin historias raras. Elena podría haber sido una invención más de la cabeza de tantos madrileños y de tantos españoles con demasiado tiempo libre, que se dedicaban a sumar todavía más cadáveres a un armario como el de Felipe II, que se supone que arrastraba muchísimos y seguiría arrastrando muchos. Con el paso del tiempo, a Felipe también se le atribuiría el asesinato y la muerte de su hijo mayor, don Carlos, el hijo de su primera esposa, María Manuela, el que en un principio debería haber sido su heredero, pero que no lo fue. Se le acusó de traición, se le acusó de ira, se decía que era un hombre tiránico y que estaba un poco para allá de la cabeza, y terminaría muriendo solo después de que su padre hubiese ordenado que lo encerrasen. También se le atribuye haber sido el culpable de la muerte de su tercera esposa, ya íbamos por la tercera mujer, la princesa francesa Isabel de Valois, quien le dio 2 hijas bellísimas a las cuales nunca pudo ver de crecer. Un rey que a fin de cuentas es recordado por una imagen sobria y oscura, vestido siempre de negro, aunque que Felipe II se vistiese de negro tenía un motivo más económico y propio de la moda que un motivo puramente de luto y gótico. El concepto de que el negro está asociado únicamente con la muerte, con lo oscuro, con la tristeza y con los duelos es algo que viene más del siglo XIX, siglos posteriores, que propiamente dicho de la época de Felipe II. En lo que respecta a la joven Elena, nadie lloró su muerte, nadie pidió por ella y simplemente se quedó como una historia de tantas, aunque pronto cambiaría eso. La Casa de las 7 Chimeneas aún perdura en la ciudad de Madrid y ha tenido varios dueños a lo largo de su historia, pero algo que nunca ha cambiado son las historias de las apariciones. Desde tiempos de Felipe II y tiempos de su hijo Felipe III, ya hay quien cuenta que en la casa se escuchaban gritos, se escuchaban lamentos, lloros y que se podían ver imágenes oscuras. La más famosa habla de que por las noches se ve caminar por los pasillos a una mujer que camina despacio, temerosa, pero también triste, y que va pidiendo, por favor, que va pidiendo. Nadie sabe qué pide, pide venganza, pide perdón, pide ayuda, no está claro. Lo que sí está claro es que lleva una antorcha que la ayuda a alumbrarse y que le deja pasar. Quienes la ven tienen miedo y quedan impactados. Cuentan que es Elena Osorio y esas historias se han ido sucediendo con el paso de los siglos. Son muchos los que aseguran haber visto a la dama y también son muchos los que aseguran que no es más que un cuento para viejas, que nos advertiría de que no nos metamos en líos, porque para la mayoría, y en lo que respecta a la mayor parte del tiempo, Elena Osorio no fue más que una mentira, una historia, una parodia de la verdadera amante del rey, que sí fue famosa y sí fue plasmada por los artistas de la época. Pero me temo que no, tampoco es exactamente así. Os he dicho que la Casa de las 7 Chimeneas fue cambiando de manos con el paso del tiempo. En el siglo XVIII perteneció al marqués de Esquilache, el famoso del motín de Esquilache, y cuentan que él también podría haber escuchado caminar a la dama y quizá haber sido advertido de que tuviese cuidado. Pues mirad qué curioso, durante el motín de Esquilache, el motín del que fue protagonista este hombre, la Casa de las 7 Chimeneas fue asaltada por una turba enfadada, cabreada. Cuentan que por una cuestión estilística dicen que este hombre quiso prohibir que los españoles de Madrid llevasen la capa y el sombrero de ala ancha que tanto los caracterizaba, pero lo cierto es que esto tenía un punto mucho más profundo. Con frecuencia las revueltas sociales son más profundas y tienen motivos diferentes de los que pasan a la historia. O no diferentes, sino más complejos. Pero la Casa de las 7 Chimeneas fue asaltada, y eso sí que es cierto, y eso sí que está registrado. Después de esto se cuenta que la casa fue reformada y ampliada, y con el paso del tiempo, ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX,
fue comprada por otros, el Banco de Castilla, que terminaría asentándose allí. Y ahí fue cuando se hicieron obras para volver otra vez a reformar la casa, a ampliarla, a adaptarla para que pudiese ser un lugar de trabajo o un lugar donde recibir a los clientes del banco. Hay quien asegura que ese año de 1881 fue el clave, porque en mitad de las excavaciones, en mitad de las reformas, quita tierra de aquí, quita tierra de allá, coloca una baldosa aquí o quita otra de allí, apareció lo que nadie se esperaba. Un esqueleto humano con ropajes del siglo XVI, rodeado de monedas que databan del reinado de Felipe II. Se dice que los huesos eran auténticos y que pertenecían a una mujer, cosa que inevitablemente impactó a toda la ciudad. Tened en cuenta que la Casa de las Siete Chimeneas está en el centro de Madrid, en el casco antiguo, y es uno de los edificios más clásicos que se conservan en la ciudad. Y la leyenda de Elena era muy famosa en aquella época. Todavía en el siglo XIX se seguía contando su desdichada historia, y el hallazgo del cadáver cambiaría toda la visión sobre lo que le había pasado. ¿Elena Osorio existió de verdad? Y si lo fue, si murió realmente de pena, ¿por qué nadie se molestaría en ocultar su cadáver para que saliese a la luz tantos siglos después? ¿Qué había sido de ella? En realidad había sido asesinada y era cierta esa historia de que había sido apuñalada varias veces. ¿Dónde estaba su padre? ¿Y qué había sido? Hay versiones que dicen que también, en otra parte de la casa, se encontró el cuerpo de un hombre, pero eso no está claro. Lo que sí se ha señalado varias veces es que apareció el esqueleto de una mujer, y eso hizo que la leyenda reviviese. Las apariciones se multiplicaron, y así se pasaría el tiempo, y pasaría el siglo XIX y llegaría el siglo XX, y con él llegaría el momento en el que, en el año 1995, hace 4 días, por así decirlo, la Casa de las Siete Chimeneas sería declarada Bien de Interés Cultural de la ciudad de Madrid. Pero el misterio sobre Elena Osorio nunca ha sido resuelto, y por eso, ahora que llegamos al final del programa de hoy, me gustaría haceros la pregunta: ¿qué pensáis vosotros de Elena de Osorio? ¿Fue una mujer real? ¿No lo fue? ¿El cadáver podría haber sido de cualquier persona que hubiese fallecido en las revueltas del siglo XVIII, en el motín de Esquilache? ¿O tal vez esa mujer, esa Elena Osorio, podría haber sido una dama real que hubiese tenido otro nombre y a la que hubiesen bautizado popularmente como Elena Osorio para hacer una parodia de la famosísima Isabel Osorio, que ya os he comentado que sí fue una verdadera amante del rey? Yo os lo pregunto y vosotros me respondéis. Pero por ahora me temo que hasta aquí ha llegado el podcast de Relatos de la Historia de hoy. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado mucho, que no os hayáis aburrido y que tengáis interés en conocer otra historia, otro misterio, aquí en Relatos de la Historia. Si os gusta mi contenido, no tenéis más que suscribiros, que dejarme un comentario, una opinión o cualquier pregunta que tengáis, y yo estaré encantada de responderosla. Así que muy buenas noches y hasta el programa que viene.